Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a una temática más de este Mujeres Siempre a tu lado en línea. Me es muy grato saludar y presentarles esta mañana a nuestra directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres, la licenciada Laura del Carmen González Bon, quien a su vez pues hará la presentación al tema de este día, un tema muy importante que creo que va a quedarnos a todas y todos, un tema muy importante. Adelante, bienvenida, licenciada Laura del Carmen González Bon. Muy buenos días a todas y a todos, es un gusto, gracias Mandy. Y sí, el de hoy es un tema importante como todos los que tratamos de tener aquí con ustedes en esto de Mujeres en línea. Y pues bienvenido también el horario de verano, así es que ya desde ayer adelantamos, amanecimos con una hora adelante y hoy tenemos a la licenciada Amparo Natalia Reyes Andrade, activista, feminista, integrante del colectivo de mujeres activas sinaloenses, CIMAC, con el tema Feminismo en Sinaloa, nuestro rol en la historia y formas de activismo. Ella es sinaloense, activista, feminista, promotora cultural, hacedora de ideas y tejedora de puentes. Estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Nacional Autónoma de México y comenzó a coordinar proyectos en 2007 en Quinal ATSECTIC internacionales en el Distrito Federal AC, así como con instituciones nacionales e internacionales. Desde el 2011 responsable operativo en el colectivo de mujeres activas sinaloenses AC. De 2012 a 2018 fue consejera social en el Instituto Nacional de las Mujeres y en 2017 asistió a la reunión 61 de la ONU Mujeres allá en Nueva York. Participa en redes y colectivas feministas y de víctimas del delito y ha colaborado con el Instituto de Estudios Transfronterizos de la USA con la Global Iniciativa Humánica de Tráfico de Personas. Fue reconocida como ciudadana Kibernus, ha participado y facilitado actividades de formación a nivel estatal, nacional e internacional desde la sociedad civil y colaborando con instituciones gubernamentales sobre derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, interculturalidad, arte urbano feminista, Buen Trato y Process Board. Es parte del grupo Delta Teatro y ha participado en cursos internacionales con el teatro y el cine. Y así pues le damos la bienvenida aquí y le cedemos la palabra a la licenciada Natalia Reyes Andrade. Muy buenos días, Natalia. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Laura, Mandy. Yo pienso que este tipo de espacios pues, son bien importantes para seguirnos profesionalizando y pues acomodándonos un poco más en esto de la nueva normalidad y de la virtualidad y de pues lo que vamos a tener que realizar para seguir formándonos, tanto como personas, como población en general, como funcionariado público. Entonces yo celebro mucho que en este espacio gubernamental podamos hablar sobre el feminismo, podamos hablar sobre el activismo y cómo ha sido este tránsito, bueno, cómo ha cruzado esto en las intervenciones de las mujeres en Sinaloa a partir como de los años 80, que es de donde yo tengo más o menos como un poco más de noción. Voy a compartir la pantalla con una presentación que hice. Yo soy muy visual y un poco auditiva, entonces a mí se me da más como relacionar lo que estoy aprendiendo y a la vez que veo, ¿no? Bueno, la sesión de hoy pues es Feminismo en Sinaloa, nuestro rol en la historia y la formas de activismo. Hace algunos años, cuando recién me incorporo al colectivo de mujeres, son 10 años, a mí me surge una duda sobre cómo había sido esto del movimiento feminista en Sinaloa. Yo ya había aprendido del movimiento feminista, pero a nivel nacional y con las compañeras de Ciudad de México cuando estuve trabajando allá. Entonces, al principio de esta exposición me gustaría hacer algunas aclaraciones y disculpas iniciales.
No es una investigación con ningún tipo de rigor metodológico académico. Esto es porque más bien son como inquietudes mías con las que he transitado estos años y he preguntado a algunas compañeras de cómo ha sido esto de la construcción y del andar del movimiento feminista en Sinaloa o en Culiacán, por decirlo de alguna forma, porque solemos centralizar muchas cuestiones, incluso estas, los movimientos sociales como que siempre se trasladan o suelen trasladarse como a las grandes ciudades o a los grandes espacios. Entonces, pues con quienes colaboro, pues estamos aquí en Culiacán y ellas pues han transitado como su historia, su movimiento aquí y años más tarde tuvieron como un impacto en las políticas a nivel estatal. Entonces, como les comento, no tiene ningún rigor metodológico ni académico, solamente es una compartición de cosas que me han información que me ha llegado, información que he preguntado y la ilustro un poco con fotos del archivo de Mara Arechiga, fotos que encontré en internet, fotos que le robé en el Facebook de la licenciada Laura y algunas fotos que me compartieron las compañeras del movimiento de feministas punks aquí en Culiacán. Los nombres que se mencionan aquí no son todos, solo una muestra de las precursoras. Yo sé que no son las únicas y no serán ni no son las primeras, y son solo referentes del trabajo que yo he tenido como público o la amistad que tengo con alguna de ellas en la actualidad o el acercamiento o lo que alguna vez estuvimos como colaborando juntas. En esto que he preguntado con compañeras de la academia, sobre todo les he preguntado que si donde hay una investigación acerca del movimiento feminista en Sinaloa y coinciden en que no hay. Entonces me encontré como con esa situación de que nos hace falta escribir nuestra historia, las mujeres en Sinaloa, y yo creo que pues hablar de esto en un espacio institucional es una gran oportunidad también como de ver para dónde queremos, de dónde venimos. O sea, primero encontrar de dónde venimos, sistematizarlo, escribirlo y a ver hacia dónde queremos ir. Por eso esta exposición la hice de forma colaborativa, preguntando, sobre todo investigando un poco y encontrándome ahí algunas cosas que les voy a compartir. Empezar por el principio para mí es como, ¿qué es el feminismo? ¿No? ¿Qué es y qué no es? Porque en otros espacios donde he compartido con chicas más jóvenes del movimiento feminista, de chicas que van empezando, o con alumnado en una universidad, les comento que mucha información ha fluido pues con esto de las redes sociales y ahorita mucho más con el tema de la pandemia. Mucho se dice de lo que es, pero no está bien argumentado o no está bien sostenido o no está bien fundamentado lo que se dice que es el feminismo. Entonces, en resumen, lo hice así de manera punteada. El movimiento feminista o el feminismo es más bien un movimiento social, político, filosófico que busca la justicia social. Es un movimiento que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Existen diversos feminismos, también esto es importante como aclarar, así como el feminismo ha transitado desde los mediados de 1700 al 2021, podemos encontrar que cada corriente feminista tiene como unos lentes, ¿no? Ahora sí que unos lentes de género diferentes para analizar el mismo fenómeno social, pero desde una mirada diferente, ¿no? Las feministas están las de la diferencia, las del caos, las autónomas, las socialistas, institucionales, reformistas, leninistas, creo que ya lo dije, feministas anarcas, feministas de la teoría queer, o etcétera, ¿no? Existen diferentes tipos de feminismos, pero todos confluyen al final como a lo mismo que es la igualdad. La lucha por la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la creación de espacios para mujeres para que podamos empoderarnos, ¿no? Y va con lo que sigue, ¿no? Es un movimiento que busca el empoderamiento de las mujeres, la deconstrucción de roles y estereotipos de género, y pues gracias a las reparticiones, por decirlo de alguna forma, o las interpelaciones del feminismo, con algunas teorías
de la filosofía, de política o de la economía o psicológica, se traslada o se crean estos temas que ahora son como muy emergentes y más urgentes y necesarios, como los de cuestionar las masculinidades, pero ¿para qué, no? Y esto que tiene que ser o sea, como un buen bloque de feministas dice que tiene que ser y tiene que partir desde los hombres, no desde las mujeres, sino que ellos creen sus espacios de concienciación, de sensibilización, para que ellos abonen a esta lucha. Pues, por eso se dice a veces que no hay hombres feministas ni aliados, sino hombres que se están deconstruyendo y hombres que pueden abonar a la lucha por la igualdad, pero desde su trinchera, no en nuestros espacios, ¿no? Eso también como es otro tema que hay dentro del movimiento feminista y en algunos grupos. El feminismo también es construir lazos y organización, o sea, es organizarnos desde una mirada feminista, no patriarcal. Es decir, en esto como recae o nace la radicalidad de este movimiento, que es desde una mirada diferente o esto mismo, ¿no? Como interpelando las estructuras patriarcales, hegemónicas, para nosotras como mujeres, desde nuestras sentires, desde nuestras ideas, realizar nuestros espacios, tomar articular nuestra forma de tomar decisiones, de participación, etc. Es un movimiento que está en evolución, como les digo, o sea, empezó en mediados de 1700 y pues al 2021 hemos visto cómo a partir de que se crean las primeras ideas desde la ilustración de la ciudadanía de las mujeres, a la fecha que hay otros temas como urgentes o pendientes de la agenda feminista, vemos que ha evolucionado, ¿no? Entre más como le vamos analizando y escarbando el papel de las mujeres en la historia actual, vemos cómo hay como huecos o nichos de reflexión para abonar hacia cómo vivir nuestros derechos de manera plena. Le puse que es un movimiento pacifista o pacífico, entre comillas, porque depende de la mirada, ¿no? Depende de la época histórica y depende de los grupos. El tema de las formas, que es lo que ha estado como en los últimos meses, como más en la opinión pública en México, es sobre el vandalismo, que también le voy a poner como entre comillas, o que rayan monumentos, o etcétera, ¿no? A esto, cuando me llega a mí este tipo de crítica, yo respondo con dos cosas, de que una cosa es porque yo como feminista de Sinaloa tendría por qué hablar sobre cómo intervienen las compañeras de Ciudad de México. A mí se me hace que más bien habría que preguntarles a ellas, porque también esto es de contexto, es de tropicalizar o regionalizar también las discusiones. Y la otra es que, pues, actos de violencia o no pacifistas, pues también, más bien se han dado en mayor medida en los juegos de fútbol. En Europa, pues ya sabemos el tema de los hooligans, a la salida de algún clásico en Ciudad de México como Chivas América, etcétera. O sea, la intervención en el espacio público puede ser de esa forma, como invasiva, vandálica, por un fin, no sé, que nace de la pasión o el fanatismo de un deporte, y esto que es de protesta social por fallas en el Estado, de que pues desde las luchas de independencia, revolución, pues ha también tenido como su evolución la intervención del espacio público para la exigencia de derechos. Y es un movimiento contra el sistema heteropatriarcal, falocentrista, opresor, hegemónico, le pongo así porque en varias discusiones han habido como, bueno, no tanto discusiones, sino como espacios de reflexión de todo lo que ha implicado para que seamos o para que estemos las mujeres hoy en diversos espacios, ¿no? Como en los medios de comunicación, en la publicidad, en las escuelas, que todavía se nos sigue como dirigiendo, ¿no? La mujer objeto, la mujer para que estudias ingeniería si eso es de hombres, debes estudiar algo más como de mujer. A eso nos referimos, ¿no? Como ir en contra, sí, de este sistema donde nos pone como en una caja las mujeres, de que no podemos salir de ella, no podemos ni siquiera alzar la voz, por ejemplo, ante una situación de violencia, porque aprendimos en nuestras casas que
pues el matrimonio es para toda la vida, que hay que aguantar, que es hasta que la muerte nos separe, etcétera, y que todo esto ha sido un constructo social que pues definitivamente a quien oprime es a las mujeres, ¿no? La parte como que se ha visto como más débil del sistema en nuestra historia hegemónica, porque no ha sido así en otros países. O sea, es como una compañera decía, como cuando te dan a estudiar historia mundial y es historia de las guerras mundiales, ¿no? No te explican acerca de la historia de qué pasó en África, en Oceanía, etcétera, ¿no? Como que la historia se mira como de manera muy parcializada. Y también el feminismo también se ha visto el feminismo, la opresión y la opresión contra las mujeres se ha visto también de una manera muy parcializada. Entonces, ¿qué no es? No es una doctrina de odio, como se ha viralizado de pronto que algunos memes como muy lastimosos sobre las mujeres o las feministas, nuestro papel en las manifestaciones, por ejemplo. No es un movimiento que fomenta el odio contra los hombres o lo masculino, sino que lo interpela, lo reflexiona y lo discute. No es un movimiento matabebés como los grupos de antiderechos que tienen una estructura histórica y millonaria para decir que las feministas bueno, hay muchas mujeres que están en muchos espacios de poder a nivel nacional e internacional que están ahí gracias a las luchas de los feminismos, ¿no? O sea, qué paradójico que ataquen de pronto un movimiento y a la vuelta de la esquina, cuando hay un proceso electoral, no voy a decir nada porque pues también estamos como en unos tiempos como muy álgidos, se asumen como feministas, es como muy paradójico, ¿no? Que en un momento te atacan a las feministas y en otro ya son aliadas, bueno, cada quien. Y pues un largo etcétera, ¿no? De qué no es el feminismo. ¿Qué es el activismo? Bueno, saqué una definición bien sencilla para también comprender desde dónde como partimos algunos grupos o algunos movimientos de activismo como más de a pie. Se puede definir como cualquier movimiento de tipo social, político, económico, ecológico, religioso y hace un momento decía filosófico, que se produce con el fin de lograr un cambio. Y pues el activismo agrupa un conjunto de personas que se reúnen para protestar ya sea en contra de algo o por el contrario, porque se pronuncia a favor de algo. Estos son los tipos de activismo, como les había dicho, y me faltó aquí mencionar el filosófico, y los tipos de los tipos de organización de de los movimientos o del activismo. Puede ser por medio de una asociación, alguna coordinadora o plataforma, instituciones, medios de comunicación, ONGs, partidos, sindicatos, movimientos colectivos, redes y más. Hay un derecho constitucional que pues consagra esto, que el derecho a la libre organización de las personas, y también es importante como decirlo, ¿no? Hacemos uso las activistas de nuestro derecho a organizarnos. Estas son algunas precursoras del feminismo a nivel pues mundial, como Olympe de Gouges, que ella parafrasea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que pues a partir de la Revolución Francesa y de las ideas de la Ilustración, pues los hombres pactan y crean sus derechos, ¿no? Y ella dice, pues, ¿dónde están las mujeres? Bueno, pues ella se encarga de pues ponernos en esa parte de la historia, pero parafraseando y también como buscando visibilizar esto, ¿no? De que no se les olvidó pues nomás porque sí, sino que nos querían invisibilizar de la historia. Y bueno, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791 y está un poquito después de ella, escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer Mary Wollstonecraft, que les comento a grupos como de jóvenes, que ella es la mamá de Mary Shelley, y Mary Shelley es la autora de Frankenstein. Y que, bueno, podemos encontrar películas donde nos hablan un poco como de la vida de Mary Shelley y cómo fue que gracias a la educación que ella tuvo en casa por Mary Wollstonecraft y su esposo, que era una persona que se dedicaba a los libros,
pudieron crear, ¿no? Y de ahí podemos hablar también de Virginia Woolf, de lo que dice que para las mujeres para crear ficción necesitan dinero y una habitación propia, etcétera. Entonces Mary Wollstonecraft lo que hace es partir de lo que menciona Olympe de Gouges, pero ahora lo retoma por medio de la vindicación. O sea, sí, y necesitamos también llamarlo como un acto revolucionario, ¿no? Y ya hacia a mediados de 1900 surge la obra de Simone de Beauvoir, que es El segundo sexo, que es ahí donde inicia la segunda ola del feminismo. Con las primeras dos autoras inicia la primera y con la tercera inicia la segunda. Aquí hay algo también que me gusta señalar, que es estas tres mujeres, pues son mujeres que tuvieron acceso a las letras, tuvieron acceso a libros, tuvieron acceso a educación, y no todas las mujeres de esa época los tuvieron, ni siquiera de mediados de 1900. Las mujeres de siglos atrás, pues tenían que ir a conseguir un libro. Imagínense el tiraje de un libro de, no sé, 100 libros de El Quijote, ¿no? ¿Cuántas mujeres en ese momento podían tener acceso a leer una obra de esta magnitud? Entonces, las mujeres que fueron educadas de clase alta, vaya clase alta, media alta, o personas como Mary Wollstonecraft, que su familia sí se dedicaba a las letras, pues tuvieron como acceso a la educación. Entonces, siglos atrás, pues las mujeres no tenían esa facilidad, y pues si recordamos el tema de Sor Juana, pues ella tuvo que entrar a ser monja para poder tener acceso a las letras. Entonces, así es como se fue creando como la base filosófica y teórica del feminismo, con estas, principalmente ellas tres, y ahorita vamos a mencionar algunas más. Entonces, voy a exponer esto a partir de las olas del feminismo. Perdón, no supe cuánto tiempo tenía para ver aquí. Ya van 23 minutos. Para saber. Adelante, Natalia. Tienes todavía, es una hora, ¿eh? Y ya luego vamos con preguntas y respuestas, no te preocupes. Ok. Sí, porque luego me voy. Gracias, Mami. No, te escuchamos. Bueno, las olas del feminismo. La primera surge, como les comentaba, de la Revolución Francesa con Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, con estas ideas de que la Revolución Francesa precisamente olvida a las mujeres y les niega la ciudadanía y los derechos civiles, lo que sí se les reconoce a los hombres, y crean estas publicaciones, estos libros, pues que les merecieron críticas, las satanizaron, a Olympe de Gouges, pues por desgracia pues terminó en la guillotina. Y pues ¿qué buscaban, no? Las reivindicaciones, esto quiere decir como los principales objetivos de esta primera ola fueron la igualdad de la inteligencia y la capacidad de las mujeres. Surgen las ideas fundacionales del derecho al voto. En estos tiempos, pues las mujeres pues, no estaban ni cerca de poder votar ni ser votadas. Entonces es lo que buscan ellas también, la participación en la vida pública. Y recordamos pues este tema, ¿no? De que las mujeres en el espacio de lo privado administran el área de los cuidados, de los alimentos, etcétera, de la educación incluso en casa. Bueno. Y en los hombres afuera, pues la toma de decisiones, el trabajo, lo que provee. Y pues ellas pues fundaron esto, ¿no? De las ideas del derecho al voto. Buscaron en la reforma de la institución del matrimonio y custodia de los hijos y acceso a la educación. Antes, sí, o sea, ahorita con los medios de comunicación y con el cine y esto, vemos cómo hay series, hay muchos referentes en las series, que podemos ver cómo más o menos se retrataba el tema del matrimonio, ¿no? El matrimonio acordado, el matrimonio forzado, cómo eran vistas las mujeres a cierta edad si no se casaban, etc. O cuando esta presentación de las mujeres, de las jóvenes, de las jovencitas en sociedad para decir de que ya, ¿no? De que ya son mujeres casaderas. Y ellas también, pues las mujeres de la primera ola buscaban pues este tema de poder elegir si se querían o no casar, de si poder, no sé, este tema
de la educación, como les comentaba, que no fuera solo de las clases altas o de las mujeres acomodadas. Ah, perdón. Y de aquí, además de Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft, está Emily du Châtelet y Harriet Taylor. Y en Sinaloa, bueno, en Sinaloa lo que contamos es con libros o algunos artículos de que las mujeres de la época pues cumplían con sus roles, ¿no? Estaban en las labores domésticas, en el campo, en esto 1800, no surgían todavía bien las ideas de la independencia, o sea, no se gestaba todavía el tema de las independencias, todavía estaban las conquistas o las fundaciones de estas misiones jesuitas que luego fueron a formar los municipios, etcétera. Entonces, las mujeres tenían un área como más de lo productivo o de lo normal, ¿no? De ese entonces. Entonces, por eso, yo digo que urge escribir y rescatar nuestra participación en la historia de nuestro estado. Yo creo que las mujeres también tomaron un papel muy fuerte en la fundación de los municipios de estas misiones, y que no solamente fueron la mujer o la que apoyó esto, sino también tomaron un rol de, pues de poder, ¿no? Y de voz. Nada más que como la historia no ha sido escrita de este lado, ha sido como invisibilizada. En la segunda ola, a mediados del siglo XIX y al final de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres en Europa, sobre todo en Europa y parte de Estados Unidos, eh, y también en México, en Yucatán y Aguascalientes, empiezan a gestar ya de manera como más concreta los derechos civiles, el derecho a votar, elegir, a ser elegidas, afiliación a organizaciones políticas. En Yucatán creo se lleva a cabo el primer congreso feminista en 1918, por ahí tengo los datos, y en Aguascalientes se da como la segunda parte. Y bueno, comienza la declaración de Seneca Falls, que plantea las exigencias para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres y los principios que deben modificar las costumbres y la moral. En Inglaterra aparecen las sufragistas y el debate sobre el sufragio universal que se hace cada vez más intenso. De esto ya tenemos, qué bueno, películas que pueden ilustrar un poco también de cómo fueron este tipo de organizaciones de feministas, y también pues como la represión que había en contra de ellas. Que hay dos películas, pues Las Sufragistas, que pues esa es como más de drama y así, y también Mary Poppins, se lo recomiendo también a las personas jóvenes, sobre todo las familias, que pues ahí la mamá de la casa está en este movimiento del Votes for Women en Inglaterra, y está interesante cómo analizar esta parte también de las familias, cómo vivían el tema de la vindicación, ¿no? De los derechos de las mujeres. Y bueno, las reivindicaciones que busca o que buscó la segunda ola, es eso que les menciono, los derechos civiles, la continuidad en los derechos sobre el acceso a la educación, especialmente universitaria. Ya vemos que en esta época ya empieza a haber como la primer mujer de la Facultad de Ingeniería de la Nacional, la primer mujer de aquí del Colegio Rosales, la primera mujer, porque esto tuvo que pasar, ¿no? O sea, que las mujeres exigieran sus espacios también en las universidades y en los planteles educativos no solo la universidad, sino la educación media y básica. Y también exigían su derecho al trabajo y a la igualdad laboral. Si recordamos, pues el origen, que es en esta época también donde se da el origen de las luchas que da, valga la redundancia, origen al 8 de marzo, donde las mujeres de Chicago y Nueva York, las mujeres de las fábricas que fueron quemadas por exigir mejoras salariales y mejoras en los tratos, o igualdad en los tratos,
y pues fueron reprimidas, fueron asesinadas, no nomás fueron asesinadas ellas, sino también hombres y niñas y niños. Y pues este tipo de represiones, después de las guerras, cuando se crean Naciones Unidas y todo esto, las mujeres que todavía siguen en los movimientos a nivel mundial, pues van empujando para que se les reivindique y se les reconozca también el papel de estas mujeres en su lucha, y desde ahí donde donde nace el 8 de marzo. Por parte de las mujeres que buscan el derecho del trabajo y la igualdad laboral, y de Europa, en países de Inglaterra, Francia, Alemania, y las rusas, que ellas ya tenían como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y pues bueno, se declaró, se hizo institucional, ya dada la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Es importante como señalar esto, ¿no? Los días conmemorativos nacen o surgen a partir del empuje de las luchas de las mujeres, de los movimientos feministas. Las líderes o algunas precursoras de esta segunda ola son Flora Tristán, Emily Pankhurst, no puedo pronunciar, Elizabeth Candice Stanton y Lucrecia Montt. En Sinaloa. En Sinaloa resulta que tengo evidencia que existió el Club Democrático Agustina Ramírez, propagandista de la Popular, y ahí ya está elegible, en Culiacán. Y realicé como una pregunta, y en los demás municipios, o sea, sí también había grupos de mujeres que se estaban organizando para hablar del tema de su participación política y de la educación. Eso es como algo que habría mejor que resolver más adelante. La participación de las mujeres en el comercio y en las fábricas, pues, y cumpliendo roles, esto sí ya está como un poco más descrito en los libros de historia de Sinaloa. Hay investigación sobre las mujeres y su papel en la Revolución Mexicana y durante el Porfiriato. De eso hay bastantes referencias, y algunas participaciones de mujeres en la defensa de sus derechos laborales no han sido sistematizadas. Ahí vuelvo a recalcarlo así en negritas, y ahora lo subrayé, para que justo no se nos olvide que es necesario involucrarnos más en investigar sobre nuestra historia. O sea, la historia contada desde las mujeres o investigada desde las mujeres desde una perspectiva, si quieren, feminista o perspectiva de género. Esta es la foto que me encontré, que se me hace maravillosa. Fue en un restaurante aquí en el centro de Culiacán. Ya ven que antes se usaba que los fotoestudios, aquí hice la fotito del fotoestudio Yáñez, guardaban, o sea, tienen como sus fotos históricas del puente, de cuando la inundación, de que el carnaval, y guardan esta foto de este grupo de mujeres que se reunían pues yo supongo que a plantear estas ideas que ya venían desde las mujeres de Yucatán, que venían como bajando, ¿no? Que venía bajando la información de a poco y que ellas se estaban como organizando. Y vamos sobre lo mismo, mujeres de clase acomodada, o sea, no se ven como mujeres del proletariado, pues mujeres trabajadoras, etcétera, ¿no? Sino que todavía las mujeres en el Culiacán de 1900 y algo, las que se podían organizar, pues eran las compañeras que tenían como más acceso al dinero o a la educación. En la tercera ola, que es la que ya nos toca vivir a muchas de nosotras, surge a la mitad del siglo XX, finales del siglo XX, donde ya surge esta idea de lo personal es político, con Kate Millett. Empiezan a cuestionar y reclamar y definir palabras y medios que han transmitido ideas sobre la condición de la mujer, la sexualidad, que esto es así como el punto nodal de lo que retoma Simone de Beauvoir, el género, la belleza, la feminidad y la masculinidad. Eso es el movimiento de la revolución sexual, el movimiento hippie, aquí están las guerras, la guerra en Vietnam, grupos de jóvenes que tienen como mayor organización de grupos estudiantes en Francia, en Estados Unidos, en México incluso, se dan estas intervenciones en el espacio de estudiantes, y también pues las mujeres exigiendo sus derechos, ¿no? Del divorcio, el tema del aborto, el tema a poder tener placer.
al poder elegir cuántos hijos tener, etcétera, y el espacio entre ellos, o si no. Y bueno, las reivindicaciones es esto, ¿no? No al estereotipo sexual de la mujer, la sexualidad femenina y violencias contra la mujer. Aquí es ya donde se empieza a cuestionar si realmente la violencia familiar es un asunto privado. La teoría queer, el multiculturalismo y los feminismos. Están las líderes Kimberly Crenshaw, Simone de Beauvoir, Judith Butler y Betty Friedan. En Sinaloa, que hacían las feministas, pues bueno, hay evidencia hemerográfica del grupo de mujeres feministas de Culiacán. Están Mujeres por la Democracia, el Comité por los Derechos de la Mujer, las exigencias de la creación de las mujeres, FEMU Sinaloa, Musa C, entre otras. Y si por aquí andan varias de las compañeras de esa época, por favor, al final díganos qué estaba pasando también, que se nos va, ¿no? Estas son algunas fotos de algunos posicionamientos o desplegados que se daban en prensa escrita. O sea, antes pues no era nada más el uso del internet, sino pues más bien lo que salía en los medios impresos. Y pues el grupo que les menciono, el grupo de mujeres, pues realizaba una serie de desplegados en el marco del Día Internacional de la Mujer. Estas son fotos del archivo de Mara Arechiga, como les comentaba en un principio. Realizaba el grupo de mujeres de Culiacán exposiciones o periódicos murales en el espacio público. En este caso, pues esta es la plazuela de Catedral. Esto es del año 85. Y lo hicieron en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y aquí esta foto que me gusta muchísimo, donde hay pruebas de que el feminismo no es un movimiento de moda, no es un movimiento reciente, no es algo que haya llegado a Culiacán a partir, no sé, del 2018 más o menos. Es un movimiento que ya tiene sus años y que se ha visto, ha tenido sus etapas, pero que no es nuevo, definitivamente no es nuevo. Y pues ya se hablaba de feminismo en las calles. Y bueno, voy a leer mejor la frase, ¿no? Para no enredarme. Dice: nuestra lucha es la autoconciencia y el convencimiento. Feminismo, una paz diferente. Eso es en la Plazuela Rosales. Aquí son las compañeras del grupo de mujeres Culiacán, que aquí se menciona Arcelia de Rodarte, Sandra Robles, está aquí Mara Arechiga. Pues ellas realizaban más bien exposiciones en lo que era Difocur, tanto exposiciones de artes plásticas, ciclos de cine, intervenciones en el espacio, grupos de lectura, grupos de reflexión entre mujeres. Y aquí está lo del ciclo que hicieron de cocina de imágenes con puras directoras, o sea, material de los años 80, 87, de puras directoras, de puras mujeres. Ellas son algunas: Marta Iribe, Mara. Perdón, pero se me olvidan los nombres, pero las otras les prometo que las voy a anotar. Los voy a anotar así al ladito. Y este es un posicionamiento que hicieron también las compañeras del grupo de mujeres. Algo bien concretito en dos párrafos, dice, del 88. Hacemos de su conocimiento una vez más que la campaña original, que no nos gane la violencia, representada por una paloma abrazando una familia, es y será una acción cívica y apartidista. Exigimos al PRI una explicación pública de su actuación al hacer uso y abuso de nuestro eslogan. Atentamente, Grupo de Mujeres Culiacán. Se crea el Frente Cívico Sinaloense. Aquí está Mara Arechiga y Graciela Hernández. Bueno, no, ya tenía algunos años más bien, sino que aquí lo que quería ilustrar la participación de las mujeres en la opinión pública desde la sociedad civil. Aquí están las mujeres, las compañeras del colectivo, pues antes se llamaban Comité Promotor de los Derechos de las Mujeres, Consuelo Gutiérrez, Dina Guijalo y la doctora Tere Guerra. Y está Silvia Sarmiento también, varias compañeras que mencionan el tema de la falta o del acceso de los derechos de las mujeres en Sinaloa. Realizan manifestaciones, también la toma del espacio público, conferencias de prensa. Aquí la exigencia de que se
forme o que ya tengamos en Sinaloa un mecanismo como estaban ya surgiendo en otros estados para atender temas relacionados con la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Y esta es una parte de la historia, pues de aquí varias ya la conocen o varias estuvieron allí, al final como nos pueden comentar también algo. Hubo críticas en el aspecto de que en ese entonces el gobernador pues eligió a una mujer que no tenía tanta experiencia, etcétera, entonces hubo manifestaciones tanto a favor como en contra, ¿no? Aquí hay varias compañeras de... Ay, Laura, por favor, auxílieme con estos nombres porque ahí esas son las que robé de su Facebook. Porque Berta Burgueño. Bueno, voy a empezar arriba. Beatriz Rodríguez, la de negro que está hacia la pantalla en la izquierda. Judith Rincón. Dolores Longoria. Columba Nurzagaray. Malu Reyes. Está Mati Beltrán. Y Beatriz se llama, pero no me acuerdo el apellido de compañera. Luego ya sobre la mesa, igual en el mismo orden de izquierda a derecha, es Berta Burgueño, su servidora, el gobernador, Juan S. Millán, luego Alba Portillo, después Guadalupe Hernández y Magali Reyes. Y acá abajo, en lo que era el Congreso del Estado, precisamente ella fue discusión sobre la participación de las mujeres en los partidos políticos, los porcentajes, algo que ya se discutía desde entonces. Estoy yo hacia la izquierda, luego Judith y después Beatriz Rodríguez y posteriormente Mati Beltrán. Ahí está el orden. Y quien está al último es Magali también, ¿verdad? Hasta hoy la reconocí, que vi bien su rostro, porque yo la ubicaba más con lentes. Entonces, pues hubo esto, ¿no? Lo que sucede en los movimientos en todo el mundo. Hay visiones tanto a favor como en contra de las decisiones gubernamentales. En ese sentido, podemos decir que se avanza sí en los mecanismos, pero en cuanto avanzan los mecanismos se eleva la exigencia. Entonces, eso es lo que han abonado los movimientos. Espérenme tantito, déjenme cayó el perro. Disculpen. Entonces, los movimientos de mujeres y los movimientos feministas lo que han logrado, lo que han buscado a lo largo de la historia es la exigencia y la propuesta de los cómo sí, ¿no? Y también cuando no se dan los cómo sí de la forma en la que se espera que se den, también se eleva la exigencia. Entonces, eso ha servido a nivel global para crear agenda, para crear acuerdos, para crear tratados internacionales incluso. Entonces, esto es lo que pasaba en Sinaloa. Ahí está. Y después de la creación del instituto, se viene el tema del aborto. El caso Paulina, lo que sucedía en Guanajuato. Y aquí en Sinaloa tuvimos un caso muy parecido al de Paulina, donde hubo acompañamientos de sociedad civil para que la niña que fue abusada sexualmente por su padrastro y que tenía un tipo de retraso mental, y ella tenía pues 12 años, pudiera acceder a una interrupción del embarazo porque pues era su derecho a nivel internacional. Ya había marco jurídico que la pudiera cobijar o proteger. Entonces se le acompañó a la familia en este proceso, y también desde la sociedad civil surgió una consulta pública sobre el aborto en el año 2001. Realizan las compañeras otra vez intervenciones de cine, se crean el colectivo de mujeres, se realiza el primer Congreso Internacional de Estudios sobre las Mujeres por ahí estaba el año, creo que fue el 2001. Creo que fue en el 2001. Sí. Y
las compañeras en los espacios, en algunos espacios políticos y denuncia van como tomando más, ¿cómo se pudiera decir? Más representación. Las compañeras se reúnen para organizar una terna para dirigir el ISMujeres. Beatriz Rodríguez, que en su momento fue directora de CEPAVIR, Consuelo, que fue visitadora de la Comisión de Derechos Humanos. Y también, esta es la novedad de esta presentación, las feministas punks en la calle. Las chicas hacían fanzines y se reunían en catedral para pues, dar información a las mujeres acerca de sus derechos cada 8 de marzo. Estos son los fanzines que distribuían del año 2000. Hablaban sobre temas tabús como la menstruación, la sexualidad, la violencia, incluso del tema entre jóvenes. El machismo, o sea, el papel del macho o el rol del macho en la sociedad sinaloense. Realizaban conciertos de punk. Y bueno, llega la cuarta ola del feminismo en 2008, que es donde esto de la globalización, el internet, el acceso a redes sociales, cobra mayor fuerza y da como más empuje o crea esta masa crítica en los temas a nivel mundial, y pues tiene su repercusión en lo local. Estamos en la cuarta ola. La globalización y el internet y las redes han generado nuevos escenarios de denuncia, visibilización y movilización social, y se han puesto de manifiesto las carencias y necesidades junto con la diversidad de situaciones a las que se enfrentan las mujeres alrededor del mundo. Entonces, si hacemos como el recuento de la primera ola, era el movimiento sufragista, el inicio de los movimientos de los derechos laborales, luego fue la educación, los derechos civiles, la sexualidad, el tema de violencia, y ahora se juntan más. O sea, ya es como si ya firmaron los estados que son parte de Naciones Unidas, tratados internacionales que garanticen el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a los derechos sexuales y reproductivos, al tema vivienda, medio ambiente, vivir una vida libre de violencia, la igualdad, etcétera. ¿Qué ha pasado con todo esto? Entonces, los medios, el internet y esto, se han establecido, más bien, se han utilizado como estrategias para hacer llegar de una forma más rápida la información. Ejemplo, aquí estamos, para que quede como en alguna parte de la historia del internet, pues de que el Instituto de las Mujeres realizó una exposición de este tipo aquí, donde hablamos de las vindicaciones de los derechos, de las vindicaciones de las mujeres a lo largo de la historia del feminismo. Y bueno, esta cuarta ola, las reivindicaciones principales son la continuidad de la defensa de la teoría queer y minorías, el surgimiento de activismos digitales, ya no nomás el activismo de calle o el activismo de las instituciones o los medios de comunicación, sino también los activismos digitales y los nuevos lenguajes. El tema del lenguaje incluyente, el lenguaje inclusivo, no sexista, etc. Y estos son los diversos hashtags que se han socializado a nivel mundial. El Women's March, Ni Una Menos, el 8M, Yo Sí Te Creo, Me Too, el 24A, el Primer Acoso, etc. Y en esta cuarta ola es donde nos vemos como más activas, o es donde tenemos más referentes, o a lo mejor es porque la hemos vivido nosotras, es donde tenemos como más información. Y les decía que a partir del año 2000 en adelante se crean y consolidan organizaciones de la sociedad civil, Colectivo Mujeres, MUSAC, FEM, Unidas por la Paz, ISIS-AC, entre otras que si nos dan más luz aquí, las ponemos en la lista. Las mujeres sinaloenses inciden de mayor medida en la administración pública estatal. Hay más mujeres del movimiento en los espacios gubernamentales a nivel estatal, a nivel federal y en el poder legislativo, tanto local como nacional. Impulsan todas ellas la creación, impulsan tanto las compañeras que están dentro de las instituciones y estos poderes y de sociedad civil, impulsan la creación de mecanismos a favor de la agenda de género, como el CEPAVIR, instancias municipales de las mujeres, áreas de género en las universidades, posicionan temas como la violencia feminicida, la creación de agencias especializadas en violencia familiar, sexual, feminicidio, trata de personas, desaparición forzada. Las adolescentes y jóvenes punk intervienen en espacios públicos, informan a las mujeres sobre sus derechos. Eso fue un poquito antes del 2000, y en el 2000 como que avanzan un poco más y hasta que paran, ¿no? Las mujeres en la política y en los partidos políticos se fortalecen,
se consolida el tema de las cuotas de género y ya se eleva a nivel constitucional el tema de paridad. Los hashtags como mi primer acoso, me too, el glitter, derecho a decidir, intervenciones en el espacio público y manifestaciones son cada vez más recurrentes. Surgen muchas por por la masificación o por la viralización de los temas y también porque todo esto les atraviesa a las jóvenes y a las niñas. Surgen más colectivas de mujeres jóvenes involucradas en diversos temas como derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, medio ambiente, a organizaciones contra el maltrato animal, movilidad segura, compañeras que se organizan de temas de literatura feminista, labores humanitarias, desaparición forzada, cine documental, artistas, transparencia y rendición de cuentas. Entonces ya vemos que de empezar del tema de los derechos políticos, ahora en 2021 tenemos diversidad, ¿no? Así como diversidad de feminismos, también hay diversidad de causas y de luchas. Y también hay acompañantes, se crean estas redes de acompañantes solidarias presenciales y virtuales y se involucran las feministas más en redes estatales, nacionales e internacionales. Pues ya cada vez vemos, y también ahora con este año pandémico, pues cómo la virtualidad también ha permitido que en un mismo día transitemos de una reunión internacional a la nacional, a la local, etcétera, tomamos acuerdos, damos seguimiento, en fin. Ya vemos que también nos sirven estas herramientas virtuales para ir avanzando en los acuerdos para la agenda feminista. Las manifestaciones en calle, como para ilustrar un poquito esto que les menciono, van las fotos, ¿no? Las manifestaciones en calle, de algunas colectivas. Este es un nuevo grupo que surge en 2015, el colectivo feminista Culiacán. El movimiento las feministas también como acompañan a los periodistas, este caso tan sonado de las mamás que perdieron a sus bebés en el IMSS. Las chicas, las chicas y no tan chicas, que luego nos organizamos para crear el colectivo de Ile Sinaloa. Nuestro eslogan es decidirnos hace libres. Con diversos posicionamientos, tanto en el tema de aborto como el de violencia contra mujeres. Los tendederos, las estudiantes que de verdad bien valientes y se hacían sus tendederos. El movimiento, las rodadas que continúan de las mujeres que toman el espacio público con las bicicletas. Estas fotos son de la marcha del 9 de marzo del año pasado en Culiacán. Esta fue de septiembre del año pasado, cuando aparecieron estas dos niñas calcinadas y pues por desgracia tuvimos una desafortunada declaración de quien entonces era la directora del Sistema de Protección de Niños y Adolescentes. No del sistema, perdón. De la Procuraduría de Defensa de Niños y Adolescentes. La virtualidad también crea este tipo también de activismos desde lo institucional, y las intervenciones en el espacio institucional también cobran como fuerza. Esto de iluminar los edificios es una acción de visibilizar, a veces los iluminan de morado, a veces de naranja. Creo que fue el Congreso del Estado también, ¿no? El Congreso del Estado, el Ayuntamiento y otros ayuntamientos como que por medio de este eslogan de la campaña naranja, pues visibilizan esta campaña que hay a nivel global desde ONU Mujeres de los 16 días de activismo, ¿no? Como que esto se da en el marco siempre de estos días. O ahora el 25 de cada mes. Las más intervenciones en el espacio. Y estas son las últimas marchas de ahora la de arriba es de Mazatlán del año pasado y la de abajo es de Culiacán de este año. Con esto me quiero cerrar mi participación con un poema que escribió Mara Arechiga en el 83 sobre el feminismo. Si hay alguien por ahí que guste leerlo, porfa, sin pena, nos podemos ir repartiendo. Del lado derecho se lee más clarito, ¿no?
Es el mismo que está en el izquierdo, en el derecho. Sí. A ver. El feminismo ha tocado la fibra y mi razón de mujer dormida. Ha despertado el origen de mi sumisión y en la balanza ha puesto la raíz de mi opresión y explotación. Y en este proceso de concientización va naciendo en mí otra condición, mas no niego, usa mi represión, lo siento atada al interior, cual si fueran cadenas de mi historia que forman parte de un eslabón en busca ya de su liberación. A ver, que siga otra. A ver ¿Alguien tú. más? Sí. Alguien más, vamos haciéndolo más participativo. Abran su micro, o sea, no, quien sea. El feminismo ha cuestionado si, si pasado, si presente, con ello la sexualidad toda ha descubierto, por años ha sido objeto, instrumento, y aunque en sí algo ha cambiado, no por eso me confundo menos. Soy incierta, agresiva por momentos, camino entre sombras, inmersa y me pierdo aún con lo ganado. Seré tal vez que el feminismo ha trastocado en este vivir tan rutinario, se desespera, mis luchas las vivo con angustia y rebeldía. Gracias, Guadalupe. ¿Alguien más por ahí? A ver, el feminismo no me hizo mujer, porque mujer ya era. Más si lo he dado nuevos elementos, día con día mi conciencia ha transformado y quiero vivir, vivir sin el yugo opresivo, rescatar un espacio, conquistar otra realidad. El feminismo a las mujeres me ha unido por todo aquello que me es común a ellas. Una semilla existe ya, una espina lata en mí. Y hoy una voz que se revela y dice, hoy vivo por todo eso, hoy vivo todo eso, me extraña un compromiso, ¿será? ¿No? Lo comparto, lo asumo. Se llama feminismo. Mara Arérchida, Grupo de Mujeres Feministas. Qué bonito. ¿Verdad? Y pues Sí. con esto agradezco y honro a todas aquellas mujeres que nos han antecedido, que nos han abierto como las puertas a las que no estábamos en ese entonces, a las más nuevas y a las jóvenes y a las que vienen. Y de verdad agradezco que el espacio para compartirles lo poco que he investigado y espero que en algún futuro nos unamos a escribir toda nuestra historia. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia, y yo creo que sí, es una tarea que hay que tomarla y retomar parte de lo que aquí tienes y hacer esta historia del feminismo también aquí en Sinaloa y también en los municipios. Tienen mucho de qué hablar y tienen mujeres valiosas en todos y cada uno de ellos. Yo creo que es necesario también dar ese espacio al feminismo en nuestra historia. Agradecerte y bueno, Guadalupe Hernández es nuestra titular del Departamento de Capacitación. Le cedo la palabra. Guadalupe, muy buenos días. Muy buenos días, Natalia, muchísimas gracias. Pues pude ver cuando empezaste, porque ya estaba allá. Un abrazo muy grande por tu esfuerzo. Sería extraordinario, coincido contigo en reunir todos estos fragmentos, porque hay muchas experiencias vividas, como dice Laura, sobre todo también en los municipios, de jóvenes feministas, pero también de antes, porque es inmenso, es como en otros países hacen unos cobijas, ¿verdad? Que van poniendo los fragmentos de la historia de cada quien, pues te pusiste una responsabilidad, pero qué bueno que la iniciaste, porque sería maravilloso. Muchas gracias, te abrazo, Natalia, te agradezco.
Y pues solamente voy a comentar, si me lo permiten, que para el próximo miércoles de 11 a 12 vamos a tener el tema violencia, adicciones y biografía humana. Nuestra conferencista va a ser la maestra en ciencias Diana Naitze Ramírez Torres, que es la directora del Instituto de Terapia Sistémica Shalom, y va a ser una extraordinaria exposición porque es una mujer que se ha dedicado también a la búsqueda de la paz aquí desde el ámbito académico. Naitze Ramírez, las esperamos y me va a dar muchísimo gusto que nos acompañen. Un abrazo nuevamente y me siento muy honrada pues, de ser parte de este movimiento. Gracias, Natalia. Nos vemos. Falta, Natalia, todavía tu reconocimiento, ¿ok? No vayas a irte. Así es, así es. Aparte de que yo creo que ya estás leyendo los mensajes que tienes ahí de María Luisa Julieta Beltrán, de María de Jesús Osuna, de Lupita Payán, donde te saludan y te felicitan, Natalia. Y gracias, Guadalupe. Y efectivamente tenemos aquí tu reconocimiento por tu participación, Natalia, que el Instituto Sinaloense de las Mujeres otorga el presente reconocimiento a Natalia Reyes por su participación como ponente de la conferencia Feminismo en Sinaloa, nuestro rol en la historia y formas de activismo. Agradecerte, Natalia, nuevamente tu participación y ser parte activa de esta historia, como todas y cada una de las que estamos aquí en este día. Y otras más, que ya este movimiento, como dice luego, no lo para nadie, ya es una ola, esta cuarta ola, que realmente ha inundado todo, y qué bueno, no es que esté de moda, como lo señalabas, Natalia, pero sí ha tenido más eco y hemos tenido más participación, así como en este espacio, en otros más. Gracias, Natalia. Muchas gracias a todas. Hasta luego, hasta pronto. Así es. Nora Ramírez también, y también de ¿quién más? Te ponía aquí una felicitación. Rosy Casillas, Cintia Juanquí, Gabriela Insunza, también estuvo presente Lupita Payán, Margarita Urías, y todas, pues te felicitamos y te abrazamos y a seguir con esta causa. Y la invitación está ahí para mañana. Estaremos también con nuestras cápsulas en este espacio. Y el miércoles pues tendremos nuestra conferencia siguiendo con ISMujeres en línea. Muchas gracias y aquí está este espacio que es de ustedes y para ustedes. Gracias.